Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Hoy vamos a seguir con los ejercicios de cuarto de la ESO, el tema número 3, enlace químico. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante, un ejercicio de los que suelen caer casi siempre en los exámenes y que nos dice lo siguiente. Observa en la tabla siguiente los datos que nos dan de tres sustancias. Tenemos las energías de enlace del CO2, del agua y del ácido sulfídrico y los puntos de fusión y los puntos de ebullición de estas tres sustancias. Con estos datos nos piden la energía de enlace es la energía que hace falta para romper un enlace. ¿Por qué es mucho mayor en el CO2 que en el agua o el ácido sulfídrico? ¿Vale? Primera pregunta. ¿Por qué la energía de enlace es mucho mayor aquí que aquí? Bien, la razón es muy simple. El CO2, si hacemos la estructura de la molécula, el CO2 sería de esta forma y el agua sería de esta otra. ¿Vale? Luego, cuando rompemos un enlace en la molécula de CO2, lo que estamos haciendo es rompiendo un enlace doble. Luego, como estamos rompiendo un enlace doble, la energía de enlace tiene que ser mucho mayor porque estamos rompiendo dos enlaces. En el caso del agua, si yo rompo aquí el enlace, solamente estoy rompiendo un enlace simple. ¿De acuerdo? Luego, repito, la energía de enlace es mucho mayor en el CO2 que en el agua, porque en el CO2 debemos romper un enlace doble y en el agua únicamente estamos rompiendo un enlace simple. Segunda pregunta que nos hacen. ¿Qué tipo de enlace se rompe en cada una de estas sustancias cuando pasan del estado líquido al estado gas? Bien, ¿qué tipo de enlace es el que se rompe en estas sustancias cuando pasamos de estado líquido a estado gas? Realmente no se rompe un enlace químico, lo que se está rompiendo son las fuerzas entre moléculas, fuerzas intermoleculares, ¿de acuerdo? Entonces, para evaporar el CO2, las fuerzas que tenemos que vencer son fuerzas entre moléculas apolares, que son fuerzas muy débiles. Vamos a pasar al sulfídrico. Cuando evaporamos el sulfídrico, lo que estamos haciendo es venciendo fuerzas entre moléculas polares. En el caso del sulfídrico, podría ser algo así. En el azufre hay una carga parcial negativa y en los hidrógenos hay una carga parcial positiva. Por consiguiente, si yo tengo ácido sulfídrico, los azufres atraerán a los hidrógenos de otra molécula y tenemos una atracción dipolo-dipolo. Y esa es la fuerza que tengo que vencer para evaporar el ácido sulfídrico. Y en el caso del agua, las fuerzas que tengo que vencer para evaporar el agua son fuerzas. Aquí aparece una carga parcial negativa en el oxígeno, igual que pasaba antes con el azufre, y cargas parciales positivas en el caso de los hidrógenos. Pero en el caso del agua se forma un enlace por puente de hidrógeno. Este hidrógeno forma una unión con el oxígeno de la molécula de agua que tiene al lado. Y esta unión es especialmente importante y especialmente fuerte y es la fuerza, digamos, el enlace que tenemos que vencer para pasar de agua a estado líquido a agua en estado vapor. Bien, ya tenemos la cuestión B resuelta. C. ¿A qué se debe que el punto de fusión y el punto de ebullición del agua sea mucho mayor que el de las otras sustancias? Esta es una cuestión también muy interesante y que ya hemos resuelto en parte, ¿vale? Si os fijáis, estas moléculas son parecidas. Sin embargo, el CO2 tiene un punto de fusión a menos 78 grados, el sulfídrico a menos 86, el punto de ebullición es menos 57
menos 60 para el caso del ácido sulfídrico, y sin embargo el agua tiene unos puntos de fusión y de ebullición anormalmente altos. ¿Esto por qué ocurre? Pues ya vimos en la pregunta anterior que las fuerzas que tengo que vencer para que una sustancia pase de líquido a gas son las fuerzas intermoleculares. Y en el caso del agua, la fuerza intermolecular que tengo que vencer es una fuerza especialmente fuerte, que es el puente de hidrógeno. Y debido al puente de hidrógeno, el agua a temperatura ambiente es líquida. Si no existiera el puente de hidrógeno, el agua a temperatura de ambiente sería gas. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, la última pregunta que nos hacen es: ¿qué consecuencias tendría para la vida que la fuerza de unión entre las moléculas de agua fuese similar a las fuerzas de unión entre las moléculas de ácido sulfídrico? Pues yo creo que es evidente, ¿no? Si en el agua no existiera el puente de hidrógeno y únicamente hubiera fuerzas de atracción intermoleculares dipolo-dipolo, como hay en el sulfídrico, pues el agua tendría que tener una temperatura de fusión y una temperatura de ebullición muchísimo más baja. Luego, para que nos hagamos una idea, el agua debería de congelar en torno a los 80 grados, bajo cero. Y el agua debería de hervir en torno a los 50 grados bajo cero. Luego, la consecuencia de que no existiera el puente de hidrógeno en el agua es que el agua no sería agua líquida a temperatura ambiente. Si tenemos en cuenta que para la vida, toda la vida en la Tierra se ha desarrollado en torno al agua líquida, pues en la Tierra no habría vida tal como la conocemos, porque no existiría el agua líquida a temperatura ambiente. Muy bien, pues repito de nuevo, este ejercicio es especialmente importante, es un ejercicio típico de examen, trata muchos temas muy interesantes de fuerzas intermoleculares y es un ejercicio que a un examen debemos de llevar muy bien. Recordar que el enunciado del ejercicio lo tenéis abajo en la descripción, ¿de acuerdo? Y por último, si os ha gustado el vídeo, por favor suscríbanse y denle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo.